prensa escrita, radio, televisión y digital, sean bienvenidos a esta conferencia de prensa. Presentamos a los integrantes de la mesa de honor. Está presente en el centro Su Excelencia Monseñor José Luis Escobar Alas, arzobispo de San Salvador. Le acompañan a su derecha el señor nuncio de su santidad, el Papa Francisco en nuestro país, Su Excelencia Monseñor León Calenga. A su izquierda le acompaña el señor obispo auxiliar de San Salvador, Su Eminencia Monseñor Gregorio Cardenal Rosa Chávez, el ilustrísimo Monseñor Rafael Urrutia, postulador diocesano de la causa de canonización del beato Óscar Romero. En esta oportunidad trataremos el tema de la canonización de Monseñor Romero. La causa de canonización del amado beato está llegando a su final. A continuación, el señor arzobispo dará lectura al comunicado de prensa que se ha preparado. Muy buenos días a todos, nos da mucho gusto tenerles en casa. Comunicado de prensa sobre la aprobación del milagro por intercesión del beato Óscar Romero. El Santo Padre, el Papa Francisco, el día 6 de marzo de 2018, recibió en audiencia al cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, quien le presentó el resultado de 13 procesos de canonización para su aprobación. De la lista de los 13, el primero es el beato Papa Pablo VI y el segundo es nuestro amado beato Óscar Romero, obispo y mártir. Esta es una gran noticia que hoy nos causa inmensa alegría. Estamos sumamente contentos por tan feliz acontecimiento. El Papa Francisco ha aprobado el milagro concedido por intercesión del beato Óscar Romero, que se trata de la recuperación de una madre que, estando en paso de muerte, fue sanada milagrosamente. La familia goza de completa salud, tanto la madre como su pequeño hijo. Monseñor Romero fue beatificado el 23 de mayo de 2015. El proceso del milagro en la diócesis se concluyó el 28 de febrero del 2017. Luego fue enviado al Vaticano. El milagro fue aprobado por la Comisión de Médicos en Roma el 26 de octubre del 2017 y luego por el Consejo de Teólogos el 14 de diciembre de 2017 y por el Colegio de Cardenales el 6 de febrero de 2018. Y por último, ha sido aprobado por su Santidad el Papa el 6 de marzo de 2018. El día y el lugar de la canonización de Monseñor Romero aún no se conocen. Su Santidad, el Papa, los determinará y será el Vaticano quien los publique en su momento. Invitamos a todos a orar a Dios por intercesión del beato Óscar Romero, especialmente por el don de la paz para nuestro país. Muchísimas gracias. Nuestro postulador, Monseñor Urrutia, nos va a ilustrar sobre el milagro, algunos detalles sobre el milagro que ha sido el presentado a la Santa Sede y aprobado ya por intercesión del beato Óscar Romero. Doy la palabra entonces a Monseñor. Muchas gracias, señor arzobispo. Mientras se realizaban los preparativos para la beatificación de Monseñor Romero,
el 23 de mayo del 2015, la señora Cecilia y su esposo Alejandro rezaban juntos con sus hijos Emiliano y Rebeca por la buena marcha del embarazo de quien ahora se llama Luis Carlos. Y con esta intención peregrinaron juntos el 23 de mayo hacia la beatificación de Monseñor Romero para participar en la celebración realizada en la Plaza Salvador del Mundo. Se trataba del embarazo de su tercer hijo. Este le había sido declarado de alto riesgo a causa de su preeclampsia y pérdidas anteriores. Cecilia ingresó de emergencia al Hospital de Maternidad 1 de mayo debido a que comenzó a inflamarse y le practicaron la cesárea de emergencia. Luego su presión se elevó a niveles muy altos mientras su inflamación seguía en aumento. De la 1 de mayo la trasladaron al Hospital General del Seguro Social para brindarle una mejor atención, pero todo se fue complicando a tal grado que los médicos le practicaron un coma inducido para que sus pulmones y riñones se fueran estabilizando. Su situación empeoró y entre los estudios de investigación que realizaron, descubrieron que se trataba de un síndrome de HELLP, el cual era agravado por el antecedente personal de Cecilia de un síndrome fosfolipídico. El síndrome de HELLP es un grupo de síntomas que se presentan en las mujeres embarazadas que padecen hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y disminución de plaquetas. Toma su nombre de las siglas de estos síntomas en inglés. Resulta ser una enfermedad fulminante, el síndrome de HELLP, muy poco habitual, que fue descrito por primera vez como tal por Louis Weinstein en 1982, quien 3 años más tarde lo catalogaría como una variante de preeclampsia severa que puede desarrollarse antes y después del parto. Este síndrome se presenta en aproximadamente 1 o 2 de cada 1000 embarazos, aunque en las mujeres con preeclampsia o eclampsia la afección se desarrolla entre el 10% y el 20% de los embarazos. Casi siempre el síndrome de HELLP se presenta durante el tercer trimestre del embarazo y algunas veces se manifiesta en la semana posterior al nacimiento del bebé. Entre las complicaciones del síndrome de HELLP se encuentran el edema pulmonar, insuficiencia renal, insuficiencia y hemorragia del hígado y la separación de la placenta de la pared uterina. Cuando Cecilia entró en el momento más grave de su vida, después del nacimiento de Luis Carlos, y todo parecía que iba de mal en peor, su esposo Alejandro tomó en sus manos la Biblia que le había regalado su abuela, y de ella cayó una estampa de Monseñor Romero con la oración para pedirle su intercesión por un milagro. Él comenzó a hacerla y pidió a los hermanos de su comunidad del camino neocatecumenal que se unieran todos los días para orar por un milagro por la intercesión del beato Óscar Romero, obispo y mártir. Así lo hicieron todos con fe. El fruto de ello es que Cecilia salió pronto del coma y hoy agradece a Dios y al beato Romero por su salud y la vida de Luis Carlos. Desde entonces nos unimos a la alegría de esta familia Rivas Flores y hoy damos gracias a Dios por la noticia de la pronta canonización del beato Óscar Romero, obispo y mártir. Muchas gracias. Vamos ahora a dar inicio a la sección de preguntas. Invitarles a que se acerquen al micrófono por este costado y suplicamos amablemente que las preguntas se orienten al tema de la canonización de Monseñor Romero. Favor de presentarse, presentar su medio y hacer la pregunta.
Hola, buenas tardes. La primera inquietud que surge, y creo que en todos, es la fecha y sede de la canonización. Como dijo Monseñor Escobar Alas, no hay una fecha establecida, pero circuló el rumor de que podía ser en octubre. Quería saber si se tiene un dato sobre eso o se debe descartar. Y lo otro es que, coincidente con la canonización, nos encontramos en un año polarizado por elecciones, y si todo este proceso también no puede verse afectado en ese sentido. La canonización de Monseñor Romero, como las demás canonizaciones, obedecen a un proceso canónico, y prácticamente hemos llegado al final del proceso. Lo primero es presentar el milagro después de la beatificación. Si el milagro es admitido por la Congregación para las Causas de los Santos, lo devuelve a la diócesis, la congregación, para que lo instruya. La diócesis constituye un tribunal ad hoc y luego reúne toda la información, toda la instrucción sobre el milagro, ese tribunal, y se envía a la Santa Sede, a la Congregación para las Causas de los Santos. Después hay un estudio exhaustivo y un consejo de médicos científicos finalmente lo va a aprobar o desaprobar. Si lo aprueba, pasa a la siguiente fase, que es el estudio teológico, y un consejo de teólogos también deberá aprobarlo o desaprobarlo. Si se aprueba, pasa al consejo de cardenales, y igualmente este deberá estudiarlo y aprobarlo o desaprobarlo. Si lo aprueban los cardenales, finalmente pasa al Papa, y el Papa es quien da la última aprobación. Esto fue lo que sucedió el día de ayer. Pudiéramos decir que hemos prácticamente concluido el proceso, felizmente. Ahora solo queda el consistorio de los cardenales y el Papa, naturalmente, que lo preside. Y entonces el Papa va a determinar el lugar y el día y el lugar de la canonización. De tal suerte que a esta fecha no hay ninguna comunicación del Vaticano. No se ha hablado ni del lugar ni de la fecha. Cuando tengamos la noticia, se los vamos a comunicar con muchísimo gusto. Pero en el momento no la tenemos. No la tenemos. Ahora, en cuanto que, ¿por qué se ha dado hoy la noticia y qué relación puede tener con los acontecimientos nacionales? Nada que ver. Se sigue más bien un proceso, como hemos explicado, canónico. Y al terminar el proceso, se da la noticia. En eso estamos. Son dos cosas totalmente distintas. Ahora sí es cierto que es una gran bendición para todos, la más grande que podemos imaginar, tener un obispo santo, tener un santo del país y de esta envergadura, como es Monseñor Romero, tan amado por el mundo entero. Y entonces conviene que pidamos a Monseñor Romero el don de la paz, el don de la justicia, de la fraternidad, de la verdad en nuestro país. Y es un gran acontecimiento. Eso es lo que yo puedo decir. No tenemos en verdad ninguna fecha señalada, ni ningún lugar tampoco. No se nos ha dicho. Nosotros los obispos hemos pedido al Papa que sea aquí en El Salvador.
Hace poco enviamos una carta firmada por toda la conferencia episcopal. Su excelencia, reverendísima, el señor nuncio apostólico, tuvo la bondad de llevar la carta al Papa y entregársela personalmente, con tanta delicadeza. Le agradecemos mucho. Y también en la visita al Límina le pedimos, tanto hoy en la carta como cuando tuvimos la visita al Límina el año pasado, que visitara El Salvador y que en esa visita canonizara a Monseñor Romero. Y él nos escuchó con mucha bondad, con mucha amabilidad, pero no nos contestó. Y es que el proceso todavía faltaba, tenía que desarrollarse. Ahora estamos llegando al momento en el que el Papa va a determinar la fecha. No sabemos cuándo, pero es lo que continúa. Estamos todos pendientes y muy felices de este acontecimiento. Buenas tardes, Jorge Archila, Canal 33. Un poco conocer la posición del cardenal Gregorio Rosa Chávez en torno a este anuncio tan importante para el país y para la Iglesia. Buenas tardes a todos y todas. Yo conocí la noticia hoy a las 4:30 de la mañana y me la confirmé después en internet, encontré el boletín oficial y me llamó la atención la fecha. 6 de marzo es cuando el Papa nos visitó la primera vez. Ese dato casi nadie lo ha notado, lo quiero recalcar porque el Papa Juan Pablo tuvo mucho que ver con este proceso, ¿verdad? Y eso está todo documentado. Y en el año 2000, el Papa, en los Millones Mártires, quiso rendir homenaje a Monseñor de manera especial en el Coliseo Romano. Y al año siguiente, en noviembre, le visitamos con el señor Fernando Sáenz, y allí él dijo, es un mártir. Esa coincidencia de fecha me parece interesante destacarla. También destacar que el Papa Pablo VI fue el que lo ordenó obispo, que lo nombró obispo. Tanto primero auxiliar de aquí, después de Santiago de María, y por último arzobispo. Y tuvo un trato especial con Monseñor, el Papa Pablo VI, y fue quien se de guía a Monseñor en su doctrina, sobre todo en los temas sociales y de justicia. Tercero, el Papa Francisco ha dicho claramente que la paz que deseamos supone que tomemos en serio a Monseñor Romero en el país, que sí nos puede la paz, y tomemos en serio su doctrina, su testimonio y su intercesión. Creo que estamos en un momento muy providencial en El Salvador para poder dar ese impulso final a nuestra patria, en un momento diferente por el proceso electoral, para que logremos juntos como familia salvadoreña eso que tanto necesitamos y deseamos, la paz. Creo que es el milagro que habíamos más pedirle como nación. Muy lindo el relato que nos dijeron del milagro de esta familia. Yo conocí a la señora y a su esposo accidentalmente en Playa de Renderos en una pupusería. Yo andaba con unos amigos colombianos, entonces alguien me tocó el hombro y me dijo, nosotros somos los del milagro, y me contaron la alegría que llenaba su corazón. Así que es un momento de profunda gratitud. Y solo queda, como nos han dicho, esperar la fecha y el lugar, y también saber si van a estar juntos los dos en la ceremonia o si serán ceremonias separadas. El hecho de que estén juntos en la lista en los dos primeros lugares llama también la atención, como lo hizo notar Monseñor José Luis. Es un honor realmente que rinde la Iglesia a nuestro mártir y santo al colocarlo en esta lista de tantos nombres en el segundo lugar, después del Papa Pablo VI. Así que estamos muy felices y creo que habrá pronto más datos que por ahora no los tenemos a la mano. Solo para completar, porque acabo de ver al Santo Padre, inquietud no es la palabra justa. Hoy es día de alegría inmensa para todos nosotros. Y la presencia de ustedes en ese gran número muestra nuestra alegría, que es de toda la nación, todo el continente y todo el mundo. Entonces, no se trata de inquietud porque no sabemos la sede, que es lugar, y la fecha.
La cosa más importante, si ustedes notaron un hecho, proclaman los milagros de Pablo VI y de Romero, maestro y discípulo. Entonces ambos tienen ese lema y es ser fiel a la iglesia. Esa es la pregunta que va a servir para nosotros fieles. Los santos son modelos, ejemplo. El país, la nación necesita un santo, es el primero beato, ahora primero santo. ¿Qué santo? Yo hablé con el Santo Padre, ese hombre tiene una gran admiración para Romero y para El Salvador. Entonces, sé de fecha, para mí son problemas secundarios. Por ejemplo, la sede, cuando se trata de beatificación, se hace en cualquier lugar, el lugar del beato, como fue el caso. Él lo hace un cardenal, podría ser arzobispo, su eminencia, el cardenal Rosa Chávez. Cuando se trata de canonización sobre el Papa, por principio lo hace en urbe, Roma. Se me lo puede hacer también donde como quiera. Entonces la carta del arzobispo al Papa toca este tema con una invitación con cariño para que pasa en El Salvador en cualquier forma. Entonces nosotros tenemos ahí una esperanza que una visitita tiene que hacerlo. Entonces, cuándo y cómo no lo sabemos. Pero seguimos orando, como dice el arzobispo, ese es un milagro, esa es una noticia que nos anima mucho, no solamente El Salvador, sino todo el mundo. Entonces, no se trata de inquietud, el hecho que no sabemos todavía la fecha y el lugar. Esas son particularidades. Entonces, cuando lo sabemos, vamos a comunicar. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, le visitamos de Radio Titus. La pregunta es, ¿la Iglesia Católica esperaba esta pronta respuesta de la canonización? Sí, por supuesto. Nosotros hemos estado muy contentos desde el momento en que se admitió el milagro. Y también es muy significativo que sea un milagro de una familia. Y yo también conozco de la familia, vinieron a visitarme y después me los encontré en el Pollo Campero, además. Y bueno, me da mucho gusto verlos con tanta alegría, con tanta fe y tanta salud. Siempre pensamos que el milagro era auténtico, pero además de eso hemos trabajado, y yo quiero agradecer al Tribunal Eclesiástico la celeridad con que se hizo todo, y el cariño y la fe. Y también a nuestro postulador en Roma, Monseñor Vincenzo Paglia. Y él nos ha tenido informados y nos iba diciendo cómo iba el proceso. Nosotros no podíamos decir nada porque todo es bajo reserva absoluta, pero sí estábamos informados. Entonces hemos estado pidiendo a Dios para que tengamos esta noticia con primo. Y en efecto, así ha sucedido. Este es el día más grande de nuestra historia, no cabe duda, cuando nos hemos despertado con la más grande alegría de esta noticia. Por supuesto que lo esperábamos. Jessica Monpanera del Salvador Times. Mire, yo quería hacerle una pregunta acerca de qué opinión tiene usted con respecto a aquellos políticos que se adjudican la beatificación de Monseñor Romero y ahora que lo van a hacer santo. ¿Qué opinión tiene usted respecto a aquellos políticos que ocupan el nombre de Monseñor Romero para movilizar o generar opiniones? Gracias. Hoy en la mañana me visitaba un sacerdote belga del Sagrado Corazón de Jesús y comentábamos esta noticia, y él apuntaba un detalle muy significativo. Decía, lo más hermoso de Monseñor Romero es la aceptación que tiene
en el mundo entero, no solo por los católicos, sino por las demás religiones también. Y bueno, yo quisiera en esta ocasión no traer a la mesa un punto negativo o una opinión negativa, sino más bien decir que nos complace el que todo el mundo se sienta contento de Monseñor Romero, y quisiera pensar que el quererlo y amarlo es positivo. Y bueno, siempre que no se haga con mala intención, pues enhorabuena. Entiendo la pregunta suya, que pudiera haber malicia o ventaja en esto. Yo no soy quien para juzgar, menos en este momento que nos embarga tanta alegría. Lo cierto es que a Monseñor Romero lo vemos en todas partes, todas las personas lo quieren, el mundo lo quiere, y eso nos llena de inmensa alegría a nosotros y de gratitud para con todos. Muy buenas tardes a todos. Monseñor, ¿han pensado ustedes en algún momento dado presentar a la familia en público para que también ellos puedan hablar acerca de este milagro del que se han beneficiado? Sí, pensamos hacerlo, hemos estado hablando de eso y hemos hablado también con la familia por teléfono. Nos decía la madre, se me cae la lonchera preparándoselo a los niños de la emoción. No creo lo que he oído, estaba sumamente emocionada. Nosotros pensamos, si ellos están de acuerdo, presentarlos un día a ustedes, un día pronto, y además al mundo, porque en el momento de la canonización ellos van a estar presentes. Es así, es la práctica. Siempre los que han recibido el milagro están presentes en la celebración. De modo tal que los vamos a conocer, por supuesto que sí. Aquí el señor cardenal nos va a decir algo también. Excelente pregunta, porque permite recordar que la ceremonia oficial se presenta la persona que ha sido objeto del milagro llevando las ofrendas, por ejemplo, al altar. Eso es un momento sumamente emotivo. Yo imagino esa escena de la esposa, el esposo, los niños y el pequeño Luis Carlos caminando hacia el altar con una ofrenda como prueba pues de lo que Dios ha hecho en esa familia. Quizá antes podamos hacerlo delante de ustedes también, que ya ellos están listos para acudir, pero quiero recalcar que en la ceremonia oficial este es un elemento sumamente emotivo que marca un momento culminante de la celebración. Ahí está la acción de Dios. Muchas gracias. Buenas tardes, Norma Ramírez de ARPAS. Tengo dos preguntas. Una, ¿qué mensaje envía a América Latina esta decisión del Papa Francisco, dado que la Iglesia Popular de América Latina ya había proclamado a Monseñor Romero como santo desde hace mucho tiempo? Y la otra es, ¿qué mensaje envía a los grupos que por mucho tiempo deslegitimaron el trabajo que Monseñor y la obra de Monseñor Romero? Nosotros como iglesia estamos sumamente contentos, no nos cabe en el corazón la alegría, el gozo. El mensaje que mandamos no a unos ni a otros, sino a todos, es que se alegren con nosotros, que den gracias a Dios y que se unan a nuestra acción de gracias. De hecho, hoy a las 6 de la tarde hemos pedido a todos los sacerdotes que repiquen las campanas de sus iglesias en un gesto de alegría, y que mañana se ofrezca en todos los templos la Santa Misa en acción de gracias a Dios. Ese es nuestro mensaje, y lo decimos con toda sencillez, humildad, pero con gozo profundo. Buenas tardes, Violeta Rivas del Diario de Hoy. Nosotros teníamos también una información que había otro milagro adjudicado al Beato Romero, y era el de una señora con cáncer. Quisiéramos saber si ustedes tienen alguna información acerca de eso. No, eso no es cierto. Nosotros enviamos
a la Santa Sede varios milagros, como dije, concretamente eran 3, y algunos de ellos eran de cáncer, pero no fueron admitidos, tan siquiera no fueron admitidos. Y se nos dijo incluso que los milagros de cáncer, la Santa Sede difícilmente los admite, porque pudiera ser que una persona se cure de momento y luego vuelva a la enfermedad. A veces ha pasado eso, entonces, y a no ser que ya haya pasado unos 10 años, entonces se confirma que hubo un verdadero milagro. De todos modos, el único milagro admitido por la Congregación para las Causas de los Santos fue este. Desde el principio se admitió y, como ya explicamos, hizo todo su camino sin ninguna dificultad. Todos lo fueron aprobando con mucha alegría y hasta el día de ayer, su santidad el Papa. Muy buenas tardes, Azucena de Diario El Mundo. Nos podría hablar acerca sobre la documentación que enviaron hacia Roma. ¿Nos podría detallar un poco de la información que se envió? Esas documentaciones son propias de Roma y no podemos revelar detalles. Hay secreto pontificio. Además, no las tenemos nosotros. Todo se envió a Roma. Pero la Congregación para las Causas de los Santos ciertamente tiene registro de todo. Nosotros no podemos publicar más detalles. Buenas tardes. No sé si ustedes tienen alguna información con respecto a que el arzobispo panameño ha descartado hoy que la canonización de Monseñor Romero se realice en Panamá. Y la segunda pregunta sería si hasta esta hora se ha tenido algún acercamiento con el gobierno, específicamente con la Cancillería, para formar alguna comisión y viajar al Vaticano para pedir que la canonización se haga aquí en el país, luego de que ustedes pues ya enviaron una solicitud para que se haga aquí. Gracias. Gracias a usted por su pregunta. No tenemos noticia de ninguna declaración de ninguno de los señores obispos de Panamá. Pero sí sostenemos lo que hemos dicho, que no existe todavía ninguna noticia de parte del Vaticano de carácter oficial sobre el lugar ni la fecha de canonización de Monseñor Romero. Su Excelencia, el señor Nuncio Apostólico, ya nos ilustró diciendo que puede ser aquí en El Salvador o en Roma. Y nosotros no sabemos. Ahora bien, ciertamente nosotros hemos pedido a su santidad el Papa que nos visite. Lo hemos hecho en varias ocasiones y le hemos mandado varias cartas en ese mismo sentido, invitándolo, y más insistentemente en marzo del año pasado, en la visita a Límina. Estábamos todos los obispos y el Santo Padre habló con nosotros con tanta bondad y confianza. 2 horas platicó con nosotros, así como estamos hablando aquí con ustedes, con toda la confianza y bondad. Y entonces insistimos nosotros que viniera al Salvador a canonizar a Monseñor Romero y a beatificar al Padre Rutilio Grande. Y bueno, además de eso, hemos mandado esa carta de la que hacíamos alusión últimamente. El señor Nuncio vino el domingo, ha estado en Europa y personalmente entregó la carta al Papa, donde le hacíamos de nuevo la invitación y la petición de ser posible que aquí sea la canonización de Monseñor Romero. Y decíamos esto al Papa en nuestra carta, que Monseñor Romero es el obispo de los pobres, el santo de los pobres, y que sería muy significativo que los pobres del Salvador asistieran a su canonización.
era el argumento para pedirle que venga aquí, porque viajar hasta Roma es muy difícil. Para las personas pobres será muy difícil. Con todo, es propio del Papa determinar el lugar. No sabemos. Ahora, en cuanto que si el gobierno le ha invitado, tenemos entendido que también el gobierno ha hecho esa invitación. En alguna ocasión nos lo dijo el gobierno. Me acuerdo que cuando fuimos en el 2016, en octubre, a agradecerle al Papa por la beatificación de Monseñor Romero, viajaron también personas del gobierno. Y nosotros invitamos al Papa a venir a El Salvador y también ellos lo invitaron. De modo que el gobierno también le ha invitado, pero últimamente no hemos tenido ningún diálogo con el gobierno sobre este aspecto, porque ha sido una noticia que a todos nos ha llenado de alegría, pero que si bien la esperábamos, no sabíamos cuándo iba a ser. El arzobispo de Panamá, sumamente contento, decía, él es de los patronos de la Jornada Mundial de la Juventud. Son 4 patronos, uno es Monseñor Romero. Y nosotros, al Papa le dijimos, cuando vaya para Panamá, deténgase en El Salvador y aquí haga la canonización. Esa fue nuestra propuesta, que en ruta a Panamá hubiera una escala acá. Y eso también lo habló el Señor Nucho con el Santo Padre, porque es una cosa interesante que se lo hemos planteado ya al Papa expresamente, pero ciertamente el arzobispo de Panamá, estaba muy emocionado y recordó que era de los patronos de la jornada Monseñor Romero. Así que están varios caminos abiertos y el Papa dirá cuál va a seguir, porque solo él puede canonizarlo, nadie más lo puede hacer. Gracias. Bien, bendecida tarde. ¿Ustedes creen que el Papa Francisco ayudó a agilizar el proceso de canonización de nuestro Beato Romero? Y si esto fue así, ¿por qué creen que lo hizo? Por supuesto que el Papa Francisco no solo ayudó, sino que posibilitó, ¿cómo decir?, favoreció. ¿Por qué lo hizo? Porque él está convencido de la santidad de Monseñor Romero. Bien ha señalado el señor nuncio apostólico que ama a Monseñor Romero, lo venera. Siempre que nos habla de Monseñor Romero, el Papa se llena de alegría. Y además, Monseñor Romero es un símbolo de evangelización actual. Yo personalmente, digo con toda sinceridad mi impresión, veo tanta cercanía del Papa con Monseñor Romero, en su manera de ser, en su manera de actuar, en su valentía, en la defensa de la verdad, de la justicia y del bien. Y entonces me parece muy natural que el Papa haya promovido el proceso de canonización de Monseñor Romero. Y qué dicha que sea el Papa mismo, el Papa Francisco, el que lo beatificó y ahora lo canonice. Bendito sea Dios. Le estamos sumamente agradecidos al Papa Francisco. La última pregunta. Raúl Velasco, de Diario Digital La Voz Deo. Recordamos, bueno, la comunidad católica de El Salvador recuerda con mucha alegría la beatificación, el evento en la Plaza Salvador del Mundo. Si el escenario de la canonización no se realizara en El Salvador, la Iglesia Católica organizaría algún evento, tal vez no simultánea, pero sí un evento de tal magnitud en el país. Sí, por supuesto. Eso debe ser así. Y lo decimos con toda emoción y alegría. Si no fuera aquí la canonización, vamos a hacer un evento, incluso simultáneo, pero también en la mejor oportunidad, porque pues nosotros tenemos que estar allá, ya decíamos, la familia que ha sido bendecida con esta gracia del milagro, en fin, los que podamos vamos a estar allá y después vamos a celebrarlo aquí. Pero simultáneamente también se estará celebrando, por supuesto. Y los que queden en el país deberán estar unidos
a nosotros allá, unidos al Papa, mejor dicho, pero en la canonización de Monseñor Romero. Gracias a los medios, gracias a ustedes, ahora el mundo se globalizó y los acontecimientos son, ¿cómo decir?, accesibles a todos. Nosotros vamos a celebrar, por supuesto. La Iglesia, si bien tenía entre su deseo quizás primordial el poder canonizar a Romero y beatificar a Rutilio juntos, con el anuncio que se ha dado ahora, queda descartada ese fenómeno, puede quedar descartado que ya no se haga las dos ceremonias juntos. En verdad no sabemos, depende del proceso mismo. Lo que pasa es que son procesos distintos. Cada uno lleva su propio proceso. Si estuvieron atentos a las noticias, ustedes estarán de acuerdo conmigo que primero se habló incluso del Papa Pablo VI, del Beato Pablo VI, que iba a ser canonizado este año. Y ahora se habla de Monseñor Romero. Cada uno lleva su proceso. El proceso de beatificación del Padre Rutilio está muy avanzado, bendito sea Dios. Y la parte que le toca a la diócesis la hicimos con mucha celeridad también. De nuevo yo quiero agradecer al tribunal diocesano, presidido por Monseñor Urrutia, que es nuestro postulador diocesano, y también referente al Padre Rutilio, agradecer a los padres jesuitas, porque hemos hecho un trabajo conjunto, ellos y nosotros, para que se instruya la causa de la mejor manera y con los mejores tiempos. Ahora está en la Santa Sede y es precisamente un postulador jesuita, el postulador de la orden jesuita, quien lleva el caso en Roma y nos está informando que va adelante el caso. Que si va a ser conjuntamente o no, pues no lo sabemos, como tampoco sabemos la fecha de la canonización de Monseñor Romero. Pero le pedimos a Dios que si no es en la misma fecha, sea pronto también la beatificación del Padre Rutilio. Primero Dios. Llegamos al final de la conferencia. Agradecemos al señor arzobispo, al señor nuncio, al señor cardenal y a Monseñor Urrutia por acompañarnos. Y a ustedes, queridos amigos de la prensa, también invocamos la intercesión de Monseñor Romero en sus labores diarias por transmitir la verdad. Su Excelencia nos brinda la bendición para concluir esta conferencia. Bueno, antes de invocar la bendición de Dios, quiero agradecer de corazón a todos ustedes, a Su Excelencia, el señor nuncio apostólico, que está siempre con nosotros, no solo físicamente, sino con su afecto, su cariño, y nos ha apoyado tanto en esta causa de Monseñor Romero y del Padre Rutilio Grande, que Dios le pague. Y por supuesto agradecer a nuestro queridísimo señor cardenal, que igualmente está siempre con nosotros, y si alguien ha trabajado por la causa de Monseñor Romero más que ningún otro, es Monseñor Rosa Chávez, desde siempre, y tuvo la dicha de estar a la par de nuestro santo, y está siempre con nosotros. Y ya dije a Monseñor Rafael, también el Padre Edwin es parte del tribunal, y todos los que han trabajado. Y hoy de un modo especial agradecer a la prensa, sinceramente, toda la cobertura, todo el cariño, toda la noticia tan hermosa en torno a la figura de Monseñor Romero. Gracias a todos, porque Monseñor Romero es el santo de todos, es el santo del mundo. Bendito sea Dios. Vamos a invocar la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Muchísimas gracias.